Hay una historia de cambios sucesivos en las legislaciones electorales en México. Se habla que, aunque admitieron los diputados de partido desde 1964, pero era para que tuvieran una participación testimonial solamente. La verdad es que el verdadero ciclo de reformas democráticas en México abrió con la reforma política, que empezó sí con los famosos y a veces mal afamados pluris, ¿no? ¿Y para qué eran ellos? Para que de alguna manera la representación que tú tuvieras en la sociedad, aunque no ganaras el distrito de mayoría, se manifestara en el Congreso. ¿Cuál es lo ideal, en mi punto de vista? Que si un partido tiene el 35% de los votos, tenga el 35% de los escaños. Si tienes el 10%, tienes el 10%, etcétera. Y las reformas electorales fueron acercando a eso. Eso buscaban dos cosas básicamente, o tres cosas. Uno, sacar al gobierno de las elecciones, que las elecciones las organizaran los ciudadanos de manera independiente. Dos, que hubiera elecciones equitativas, que no hubiera, que nadie tuviera muchos recursos más que los demás, que hubiera un piso y un techo de tal manera que estuviera por eso control y fiscalización. Y tres, que se acercara cada vez más el número de votos con tu porcentaje de escaños y curules, ¿no? Que no hubiera sobrerepresentación. Por eso se puso un límite. Nadie podía pasar de 8% de sobrerepresentación y nadie podía tener más de 300 diputados. Y eso pasó, incluso pasamos de 100 pluris a 200 pluris precisamente para acortar esa distancia. Bueno, ¿qué quieren hacer con esta reforma electoral? Lo han dicho. Uno, quieren hacer, dicen, más baratas las elecciones. Por lo tanto, reducir los controles, reducir la fiscalización y pues eso es legitimar elecciones de Estado, permitir las elecciones de Estado o posibilitarlas, facilitarlas. Dos, reducir el financiamiento público a los partidos. Entonces aumentan la inequidad, porque mientras el partido oficial tiene los recursos del gobierno y usa los programas sociales para hacer campaña, dejas a los otros sin condiciones de competencia. Tres, esto de los pluris, desaparecen los pluris o los reducen. ¿Para qué? Para que la sobrerepresentación, lejos de disminuir, acreciente. Y ellos, en esta ocasión, tuvieron que violar la Constitución para tener una espuria mayoría calificada. Pisotearon la Constitución. Bueno, ahora con esta reforma ya sería incluso legal que tuvieran una sobrerepresentación en demasía para seguir cambiando la Constitución unilateralmente, ¿no? Unilateralmente. Uno de los puntos claves de la transición es que ninguna fuerza por sí sola pudiera cambiar la Constitución. Y el otro punto es capturar a los órganos electorales y al tribunal. De alguna manera han avanzado en eso, pero lo quieren tener completamente. Entonces ellos, desde el gobierno, a través de interpósitas personas, van a controlar los procesos electorales, su calificación, su organización, etcétera, y finalmente dirán quiénes son los ganadores. ¿Para qué? Pues para que aun cuando pierdan, ganen, como pasó en Venezuela, ¿no? Antes decían que era exagerado, que cómo pensábamos que México va a ser Venezuela. Ahora eso se ve ya natural, verdaderamente natural por todo lo que están haciendo. Y ha llamado la atención que sea Pablo Gómez el encargado, porque Pablo Gómez fueron los primeros plurinominales. Él estrenó la reforma política de la apertura y fue plurinominal en la elección de 1979. La reforma política fue en 77. O sea, él estrenó la figura de plurinominal. Antes eran los diputados de partido, este es plurinominal. Y ahora todos los avances donde él ha participado, incluso, bueno, Pablo Gómez participó hasta en la reforma del Pacto por México en 2014. Recordemos que él era secretario técnico y de esos artículos algunas son sus redacciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tirando la escalera, o quiere tirar la escalera por la cual ellos subieron para que nadie más vuelva a hacerlo. Pero hay algo también curioso. Esta comisión es de puros empleados del Poder Ejecutivo. Puros empleados. No hay ni siquiera diputados que son los que lo van a votar. Es humillante para el Poder Legislativo que ni siquiera los inviten a ellos. No hay pluralidad. Todos son empleados de la presidenta que obedecen al de Palenque, a López Obrador. Entonces va a pasar lo de la reforma judicial. Van a hacer sus foros, van a escuchar
o hacen como que escuchan a todos, pero al final de cuentas una sola voluntad va a ser y ya está de alguna manera delineada desde el plan C para que permanecer en el poder, aferrarse en el poder y regresarnos a unos tiempos que creíamos superados, pero con agravantes, ¿no? Esto no es el viejo régimen, es mucho peor, más autoritario y además pues, con la presencia del crimen, con la connivencia en el crimen y la militarización creciente. Pues bueno, esto es incluso peor y es parecido, muy parecido al bolivarianismo del eje Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sobre todo lo que vimos en Venezuela en la última elección, donde arrasó la oposición, ganaron y sin embargo, sin mostrar una sola acta, impusieron otra vez al dictador Maduro, ¿no? Que por cierto, ya está buscado por Estados Unidos, ya aumentaron su recompensa, porque dicen que está ligado al cártel de Sinaloa y bueno, creo que algo parecido nos está pasando en México.